En tanto, la disciplina humanística ha tratado de dar respuestas a estas y otras interrogantes que nos remiten directamente al problema de la condición humana llamada libertad. A lo largo del tiempo han surgido tres posiciones filosóficas que tratan de dar respuesta al problema de la libertad: autodeterminismo, determinismo e indeterminismo. Cuando se afirma que el hombre y nadie más que él constituye la fuente única de sus propias decisiones, estamos hablando de la postura filosófica llamada autodeterminismo. Por su parte, cuando consideramos que siempre hay algo detrás de nuestras decisiones, ello tiene que ver con la postura determinista. Y finalmente, que todas las cosas suceden por azar, incluyendo por supuesto a nuestras acciones, estamos hablando de la postura indeterminista. En los casos del determinismo e indeterminismo, la libertad absoluta se vuelve algo imposible. Por su parte, para el determinismo, en tanto todas las cosas ocurren por azar, no queda espacio para la libertad, ya que una condición necesaria para que ésta se dé es que haya algo que cause las decisiones, a saber, la voluntad del hombre mismo. Finalmente, el autodeterminismo se presenta como una de las posturas más sugerentes y consistentes en torno al problema de la libertad. La libertad como ejercicio de elección. A diferencia de otros seres vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida, cosa que no sucede con los animales. Sin embargo, así como somos capaces de inventar y elegir, podemos también equivocarnos. Para no equivocarnos, debemos procurar un cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir o arte de vivir es lo que llamamos ética. Elegir entre lo posible. No obstante que hemos reconocido la posibilidad humana que es la libertad, siempre elegimos dentro de lo posible, toda vez que la elección, cualquiera que ésta sea, es una elección en situación. Como señala Fernando Savater, por ejemplo, no somos libres de elegir lo que nos pasa, fecha de nacimiento, tener tales o cuales padres, tener 2 o más ojos, etc., pero sí libres de responder a lo que nos pasa de tal o cual modo, obedecer o rebelarnos, ser prudentes o temerarios, etc. Elegir en la omnipotencia. Elegir en la omnipotencia significa nada menos que lo contrario de elegir entre lo posible. Significa conseguir siempre lo que uno quiere y como uno lo quiere, aunque parezca imposible. Libertad y voluntad. Libres cuando nuestras decisiones están sustentadas en las cosas que dependen de mi voluntad y no en la de otros. En el mundo no todo depende de mi voluntad, porque hay otras voluntades y otras muchas necesidades que no podemos controlar a nuestro placer. En el mundo hay muchas fuerzas que limitan nuestra libertad, desde terremotos, enfermedades, tiranos, nuestra familia, etc. Pero también nuestra libertad es una fuerza en el mundo, es nuestra fuerza. A través de ella nos vamos construyendo en lo que anhelamos ser, más libres, más autónomos, más racionales, en una palabra, más humanos. Libertad, destino y destinación. La libertad es la posibilidad y al mismo tiempo la capacidad que tenemos los humanos de inventar, decidir y elegir entre lo posible por nosotros mismos. El hombre, cuanto más libre, se constituye en un sujeto más moral, pues este no es nunca algo acabado, sino un proyecto de ser. A través de la libertad se acendra y se amplifica en su ser, se proyecta como un ser autoconsciente, se apropia y diseña no su propio destino, sino su propia destinación. Esto es lo que el hombre mismo es y puede llegar a ser conforme a lo que tiene de específicamente humano, y no en función de un destino concebido como fatalidad que le es impuesto de forma inexorable. Siendo el hombre en este sentido el único animal capaz de adoptar pautas de conducta que han de ser aprendidas, asumidas o rechazadas, puede decirse que la libertad es aquello que nos convierte en seres diferenciables. Los animales, en la medida que no pueden menos que comportarse de una u otra manera,
no pueden participar del ámbito de la libertad y de la responsabilidad. Libertad, costumbres, hábitos y caprichos. La libertad no puede ser asociada con las costumbres, los hábitos y los caprichos. Libertad es aquello que depende de nosotros mismos, no de lo que depende de las costumbres adoptadas en la época en la que nos toca vivir, ni en los hábitos y los caprichos propios de los demás. El hombre, antes que nada, es un ser que elige, un ser que se arriesga y un ser que se construye a sí mismo y a su propio ser. Libertad es poder decir sí o no, lo hago o no lo hago. Libertad es decidir, pero también no olvidarnos de que realmente estamos decidiendo. Libertad es lo más opuesto a dejarse llevar por los usos y costumbres, los hábitos y caprichos, cualesquiera que estos sean y de quien sean. Nunca una acción es buena solo por ser una orden, una costumbre o un capricho. Para saber si resulta más conveniente, tendrás que reflexionar a fondo el curso que habrán de tomar tus propias acciones, si es posible reflexionando hasta más de 2 veces tus propias elecciones. Significados actuales de la responsabilidad. En la actualidad ha surgido un nuevo concepto o una nueva forma de concebir a la responsabilidad con un sentido más social que individual, incluyendo en este la globalidad de la vida humana. Según el filósofo Hans Jonas en su libro El principio de la responsabilidad, que nos plantea el concepto antiguo de responsabilidad, que era la obligación que nos concierne a responder de nuestros actos y de nuestras consecuencias una vez que los hayamos cometido. Pero la nueva visión de responsabilidad da cuenta no nada más de las acciones que hemos cometido, ya sea en el pasado, en el aquí y en el ahora, sino también tomando en cuenta las consecuencias de las mismas para el futuro. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que los significados de la responsabilidad varían según la temporalidad. Se varían como concepción moderna, donde tenemos la obligación de responder de nuestros actos una vez realizados, como pasado y presente. O también concepción emergente, donde tenemos la obligación de responder de nuestros actos que tienen implicaciones para el futuro de la humanidad.